Primer libro de Reyes, vamos a continuar en el primer libro de Reyes, capítulo 20, pero vamos a ir a los versículos 22 y 23. Primer libro de Reyes, capítulo 20 y versículos 22 y 23. Y al encontrarlo, póngase de pie en el nombre de Jesús. Lo vamos a leer puesto de pie y vamos a compartir este mensaje en el nombre de Jesús, creyendo que Dios va a hacer cosas grandes y nuevas en cada uno de nosotros a través de su palabra. Primer libro de Reyes, capítulo 20 y versículos 22 y 23. ¿Estamos listos, hermanos? No tan listos, ¿verdad? ¿Estamos listos, hermanos? El haber visto ese video como que nos dejó así, ¿vas? Mire, hermano, el que no esté prestando atención, dígale que lo vamos a llevar ahí. Oye, primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 22 dice así: vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este mensaje y esta palabra que traes esta mañana para cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo que está con hambre y sed de recibir. Espíritu Santo, habla a nuestra necesidad y ministranos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, por favor. Quiero contarle lo que estaba pasando, hermano. Estamos viendo aquí una venía, fíjese que venía contra el rey Acab. Estamos hablando del rey de Israel. Y este rey tenía, Israel tenía como capital a Samaria, porque se habían dividido. Recuerden, estaban en dos tribus, Judá, Benjamín, y las 10 tribus restantes estaban con Israel. E Israel tenía como rey en este momento a Acab. ¿Quién era Acab? Era aquel rey en el cual Elías le había hablado con él, le había dicho que no iba a llover. Y en este momento acababa de pasar ese incidente en el cual había sido vencido los profetas de Baal y de Acera, y estaba la amenaza de Jezabel. Este Acab era el esposo de Jezabel. Pues con este rey Dios usa de misericordia. Y yo quiero que vea aquí la gracia de Dios. Dios es un Dios de gracia. Y muchas veces nosotros creemos que Dios es un Dios que está ahí listo para hacernos pedacitos con algún error que cometamos, un pecado que hagamos y sentimos que ya se apartó totalmente. Pero yo lo que veo aquí es todo lo contrario. Veo la misericordia de Dios. Veo el favor de Dios hacia esta nación de Israel. Y venían el rey de Siria, Ben-Hadad, con 32 reyes contra ellos. Fíjese bien, Ben-Hadad, rey de Siria, venía contra el pueblo de Israel, sitió Samaria y venía con 32. Y estos mandaron a decirle al rey de Israel, le dijeron: mira, danos tus mujeres, danos tus niños, danos tu plata y tu oro, porque aquí ya te vencimos. Y bueno, se genera una guerra. El Señor le da la victoria al rey, de que ese fue el mensaje del primer culto. El Señor le dio la victoria a este rey de Israel. Dios envía un profeta y le da la victoria. Ahora, viene después de la victoria, el rey de Siria huye y se va y huye. Y el profeta se le acerca al rey de Israel y le dice: prepárate, le dice, porque dentro de un año este va a volver y tienes que estar preparado. Y entonces viene y vea, y quiero que note aquí algo: la estrategia. Analizan, hermano. Todo guerrero siempre analiza. Cuando venció, ¿por qué venció? Cuando perdió, ¿por qué perdió? Y este rey de Siria viene y con sus capitanes y toda su gente analizan: ¿por qué perdimos? Íbamos con 32 reyes, íbamos con un ejército enorme. ¿Por qué perdimos? Y entonces vienen estos
y se les ocurre algo, y esto quiero que usted note, porque Satanás trabaja de esta manera. Cuando veamos a los enemigos de Israel, recuerde que así actúa su enemigo Satanás contra usted. Y en el versículo, vaya conmigo, el versículo 23 dice que los siervos del rey de Siria le dijeron, miren lo que pensaron, sus dioses, le dijo, son dioses de los montes. Ellos decían sus dioses porque no conocen a Jehová de los ejércitos, y por eso lo veían, sus dioses son dioses de los montes. Por eso nos han vencido, porque la primera batalla la tuvieron en los montes. Fue ahí donde fueron vencidos y derrotados muchos, ¿verdad? Pero fue en los montes. Vienen ellos y dice, mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no lo vencemos. O sea, los valles, lo más bajo, el plan, ya no en las montañas, sino el plan. A Jehová de los ejércitos se le conocía como el Dios de los montes, de las montañas, porque la mayoría de las guerras las peleaban en las montañas. Y entonces este rey de Siria dijo, como sabía que a Jehová de los ejércitos se le conocía como el rey de los montes o las montañas, como el poderoso en montañas, entonces dice, no, ahora llevémoslos al valle, un valle llamado Afec, y en ese valle los vamos a derrotar, porque su Dios no puede pelear en el valle. Mire lo que dijeron esto: su Dios solo pelea en las montañas, en el valle no puede pelear su Dios, y ahí lo vamos a derrotar. Y literalmente se preparan, un año después van. Y ahora quiero decirle algo, hermanos, Satanás cree, y Satanás más bien nos ha hecho creer muchas veces que Dios solo actúa cuando estamos arriba, pero cuando estamos abajo nos ha hecho creer que Dios no va a hacer nada por nosotros. Cuando usted y yo estamos en los valles, en los puntos más bajos, en los momentos más críticos, a veces uno dice, ay, no, aquí sí, ahorita estoy mal, yo ando mal. ¿Cuántas personas no ha oído usted que dice, vamos a leer? No, ahorita ando mal, como diciendo, ahorita Dios no me puede bendecir, oremos por esta situación. Lo que pasa es que ahorita ando en pecado. Oremos, mira, Dios se puede manifestar. Ay, Dios, no creo, anda a llamar al hermano, a la hermana Yanira mejor, porque ahorita ando mal, que ahora la hermana Yanira mejor. Y uno cree que cuando está en los valles, entonces no va a pasar nada, porque le hemos creído la mentira al diablo, que dice que Dios solo es Dios de montes, pero no de valles. Eso es lo que dice el diablo. Pero Dios dice, yo soy Dios de montes y Dios de valle, y yo te voy a ayudar y voy a darte la victoria tanto arriba como abajo, porque yo soy el Dios todopoderoso. Y yo quiero que conozcas quién es Jehová de los ejércitos, el Dios que te puede vencer en las montañas, pero también puede vencer en los valles. Y vean la estrategia del enemigo, te hace creer. Y yo quiero ver dos puntos con ustedes esta mañana. Y el título de este mensaje es el Dios de los valles. El Dios de los valles. ¿Qué eran los valles? Las partes más bajas, planas y bajas. ¿Qué significan? Muchas veces desiertos, posiciones de las cuales estás, que sientes que no te mereces que Dios te escuche. Y hermano, uno de los problemas más grandes que hemos tenido en la iglesia cristiana evangélica ha sido esto: se nos ha enseñado que Dios no está en los valles. Se nos ha enseñado que Dios, cuando estás en un problema, una situación hundido, Dios no te puede ayudar. A veces se nos ha dicho, porque Dios, tienes que ir allá, porque Dios te va a ayudar allá. Si estás en un buen momento, entonces y en los momentos difíciles, Dios también te va a ayudar y te va a sacar de ahí. Ahora, dos cosas quiero ver con usted esta mañana. Dos cosas. Lo primero, el primer punto que queremos ver esta mañana es: tu enemigo tratará de llevarte a los valles. La primera estrategia es que ellos dijeron, la pelea hoy la vamos a hacer en los valles, ya no en las montañas, déjenlos venir a los valles. Y entonces, hermano, el enemigo siempre intenta algo: meterte en el valle, meterte en el valle de sombra y de muerte. Pero ¿qué dice el Salmo 23, versículo 4?
aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En los valles Dios está contigo. En esos momentos donde el pecado te está atrapando, déjeme decirle algo aunque le parezca raro, Dios está con usted, fíjese. ¿Sabe quién era el rey? Y eso lo mencioné. ¿Quién era este rey Acab? Y Dios estaba ahí ayudándole en la guerra, fíjese. Y Dios está contigo y te va a sacar adelante. No importa cómo estés ahorita, Dios te va a levantar de esa situación, pero va a pelear contigo en los montes y en los valles. Dios te va a librar. Pero el enemigo trata y te va a tratar de llevar y meterte a un valle, y te empieza a sacar cuando estás en las alturas, cuando tú estás en los montes, cuando tú estás en un momento poderoso en Dios. Va a comenzar a tirarte dardos y a meterte cosas, pensamientos, ideas, y te va a sacar. Yo le quiero contar un testimonio, algo que me ha impactado, hermano. Y se lo quiero contar porque a veces el enemigo actúa tan estratégico y nosotros a veces caemos en esas trampas. Conocí a alguien que muy lindo en Dios, sirviendo y haciendo cosas poderosas en Dios, pero de repente el enemigo te trabaja y comenzó a meterle pensamientos y cosas en la cabeza. ¿Cuál fue el objetivo? Llevarlo al valle. Y el enemigo trata de llevarte al valle y de bajarte y hacerte sentir que estás mal. Y esta persona se comenzó a llenar de rencor y amargura, porque comenzó a ver que otros andaban en pecado, que otros hacían esto, que el otro aquí, que el otro, y comenzó a fijarse. ¿Y sabes cómo usa esta estrategia el enemigo? Te hace que te fijes en otras cosas para llevarte al valle. Estás bien, pero de repente empiezas a ver, ve, ¿y por qué ponen a tocar? ¿Y por qué canta el hermano Alex aquí? Ay, no. Y te comienzas a fijar. ¿Y sabes qué? Empieza a llevarte el enemigo al valle. Ya no miras la gloria de Dios, empiezas a señalar a otros y comienzas a decir, ay, no, yo no sé por qué fulano, ay, no, hermano Oscar, no sé por qué lo ponen ahí. Y la hermana Yanira, porque anda calificando allá cosas, yo no tengo por qué calificar. Y empiezan a fijarse. ¿Sabes cuál es el objetivo del enemigo? Llevarte a los valles. Te lleva al valle, a donde te puede agarrar, porque el enemigo cree que ahí no va a estar Dios contigo. Pero no solo el enemigo cree, te ha hecho creer. Y esto fue lo que a mí me impactó, porque esta persona empezó a fijarse y a ver errores de otros, y a ver que el otro, y a ver que el otro, y llegó un momento tan fuerte en esta persona que empezó a fijarse aún y a molestarse aún con Dios, porque Dios no actuaba contra la otra persona. Llegó en una actitud legalista, orgullo espiritual, y el enemigo, sin darse cuenta, lo metió a los valles y lo metió al valle. Cuando estando en el valle, Dios le permitió abrir los ojos y se da cuenta que no estaba bien. Y cuando se da cuenta que no está bien, ¿sabe lo que hace? En vez de recurrir fácil cuando usted está en el hoyo, en vez de recurrir y decir, mire, Señor, ten piedad de mí, sácame de este hoyo. El salmo, hay un salmo, no recuerdo ahorita el número del salmo, que dice que el Señor nos rescata del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. ¿Cuál salmo es ese? 40, ese, Salmo 40, exacto. Leamos ese salmo. Quiero que vea conmigo ese salmo, Salmo 40. Y usted va a ver ahí cómo el Señor vemos a un David buscando más allá. Y este salmo no lo traía, pero Dios me lo ha puesto en este momento y quiero que lo leamos. Salmo 40, exacto, 40. Mire, versículo 1, 40. Yo le quiero decir esto. Muchas veces el enemigo te lleva al valle y ahí en el valle viene y te arrincona y te dice, de esta no salís. ¿Cómo va a estar Dios contigo aquí? ¿Cómo Dios va a ayudarte? ¿Cómo Dios va a hacer algo por ti aquí? Mira cómo estás, estás mal, estás en pecado, estás aquí, estás arruinado. Aquí me perteneces y aquí te voy a derrotar.
Y las personas están diciendo, no, yo ahorita estoy mal. Va usted donde una persona que lo encuentra bolito ahí en la calle y le dice, mire, lo voy a llevar a la iglesia. No, es que estoy mal, le dice. Usted invita a alguien que está en pecado haciendo cosas y lo dice usted, yo te quiero invitar a la iglesia para que vayas y te reconcilies con él. Y dice, no, espérate hasta que cambie. ¿Se ha dado cuenta usted que ese es un concepto que tenemos? Y creemos que en el valle no podemos buscar a Dios, porque Dios no está en el valle. Y esa es una idea del enemigo. Dios no está en el valle. Y el enemigo dice, no, le voy a hacer creer eso y ahí lo voy a atacar. Y entonces mire lo que le pasó a David. El Señor habla a través de David aquí, Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. Y mire lo que hizo el Señor. Y se inclinó a mí. ¿Y qué dice? Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y vea esto, mire el proceso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermano, Dios te puede sacar de ahí. Si de ahí le clamas, de ahí te sacará. Pero a veces creemos que Dios no es Dios de valles. No, hermano, Dios no me puede sacar. Y entonces esta persona vino y estando en el valle, mire cómo lo arrinconó el enemigo. En el valle y ¿saben qué dijo? No pidió clamor ni misericordia a Dios, sino que dijo que necesitaba castigo de Dios. Y se autocastigó. Y se autodisciplinó. Y dijo, no, ahorita lo que necesito es castigo. Mire, como el tiempo aquel, cuando la gente agarraba un látigo, después de que pecaba, agarraba un látigo y se daba, pequé, pecador, pecador, ya no peque más, ya, y se daba el látigo. Hermano, y a veces vivimos así. Y se autodisciplinó y se castigó. ¿Y sabe qué? El enemigo lo fue arrinconando y lo tiene arrinconado. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo va a tratar de llevarte al valle. El enemigo te va a empezar a meter dardos. El enemigo va a querer que tú vayas al hoyo. Y de repente te vas a sentir, vas a encontrarte con rencor, con amargura, con resentimiento, y te va a tener en el valle. Y luego en el valle hay mucha gente que después de que entra al valle ya no los vemos en la iglesia. ¿Se ha dado cuenta usted de esto? Ustedes se cuenta de esto. Hay mucha gente que usted ya no la ve en la iglesia porque cayó en el valle y creen que no pueden salir de ahí, porque creen que el Dios que tenemos no es un Dios de valles, sino solo de montes. Y a veces usted y yo, cuando estamos en una posición alta, decimos, hoy sí me va a escuchar el Señor. Yo le voy a decir algo. Yo he visto la mano de Dios en los momentos a veces más bajos, y he visto la mano de Dios en los momentos más altos. He visto la mano de Dios, el poder de Dios, porque Dios no va a obrar por tu comportamiento, va a obrar porque Él es un Dios de misericordia, y porque la Biblia dice que Él se deleita en hacer misericordias. Por lo tanto, la primera estrategia que hace el enemigo, ¿sabes cuál es? Es arrinconarte y llevarte al valle. Te quiere meter ahí, en un punto donde digas, no, yo no puedo. Pero bien, vamos a ver lo segundo que quiero que veamos. Vamos al versículo 26, primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 26. Capítulo 20. Yo quiero que esta es la revelación que Dios quiere darle esta mañana. Pasado un año, mire, cabal como el profeta había dicho, pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Mira la diferencia. Los sirios llenaban y el pueblo de Israel era un grupito y arrinconadito. Pero ¿quién estaba con ellos? Dios. Dios estaba con ellos. Vean, siguiente versículo, versículo 28. Vino entonces el varón de Dios, y aquí es donde Dios te habla. Hermano, cuando estás en un momento duro, cuando te enfrentas y de ribete estás en el valle, no te olvides que Dios está contigo
y te va a hablar aún en el valle de sombra y de muerte. Dios te va a hablar. Por eso David lo tenía claro. Ahí te va a hablar Dios. Y Dios le estaba hablando a este rey. Un rey, hermano, que adoraba a Baal, pero Dios amaba a Israel. Y vea lo que le dice, versículo 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Mire qué precioso. El Señor le manda y le dice: aún aquí en el valle te voy a dar la victoria. Estos sirios creen que yo no soy Dios de valle, pues les voy a demostrar que aún aquí yo te voy a levantar, hermano. Hermano, yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento hemos estado en el valle. Yo sé que muchos de nosotros, y de ahí Dios nos ha levantado. Los momentos más críticos, más difíciles, aún los momentos en los cuales sentimos que Dios no está con nosotros, de ahí Dios nos levanta. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de valles. Dios no es solo Dios de montes. Dios va a vencer aquí en las buenas y en las malas, hermano. Hay un canto que dice, lo cantamos hoy al final en el primer culto, y dice que aunque yo esté, ¿cómo dice ese canto? Aunque yo esté en el valle de las, ¿de qué? De la muerte y dolor. ¿Qué más dice? ¿No me lo ponen ahí, por favor, el canto ese? ¿Cómo se llama ese canto? ¿Cuál es el título? No me soltarás. Póngame ese canto. Quiero que leer esa, porque me impacta ese canto. Hermano, no importa dónde esté, Dios te va a dar la victoria, porque Él es tu Dios. Él es su Dios y Dios lo va a levantar. Y dice: aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré, porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? La segunda parte, hermano. Ese es el coro, pero vamos a la segunda parte. Dice: puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz, cual otra no hay. Y terminarán los problemas, y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti. Hermano, Dios es el Dios de valles, está aquí y está allá, pero Él estará contigo. Versículo 29, volvamos al primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 29. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros. Mire, 7 días. Y al 7º día se dio la batalla. Y aquí quiero que note esto. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día, ¿cuántos? 100,000 hombres de a pie. Aquellos que eran allá penita, que ni se veían. Los sirios llenaban la tierra en un solo día. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de valles. No solo Dios de montes, sino también Dios de valles. Y ahí Dios peleará la batalla por ti. Segundo de Corintios capítulo 12, estoy ya casi cerrando. Segundo de Corintios capítulo 12, versículo 9 en adelante. Mire lo que dice ahí, hermano. Nosotros a veces creemos que Dios no nos puede ayudar en esta situación o en la otra. Hermano, Dios es Dios de dioses. Dios es Rey de reyes y te va a ayudar y te va a sacar adelante siempre. No puede dudar del poder de Dios. Segundo de Corintios capítulo 12, versículo 9. ¿Se recuerda de Pablo? ¿Se acuerda cuál era la súplica de Pablo? Pablo tenía un problema. No se sabe específicamente qué es, nunca se declara ahí en la palabra, solo se dice que tenía un problema. Algunos creen que era una enfermedad, creen que era ceguera, creen que era problema de los ojos, no sabemos. Él tenía un problema. Pero viene
Pablo y le clama a Dios y le dice: Dios, líbrame de esto, Señor, ayúdame en esto. Y Dios le responde, y en el versículo 9 dice que Dios le dijo y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, ¿qué dice, hermano? Se perfecciona en el valle. Porque mi poder se perfecciona en ese momento difícil, débil que estás pasando. Porque mi poder se va a perfeccionar ahí donde dices no puedo, o ahí donde tú crees que Dios no va a poder. Ahí se va a perfeccionar el poder de Dios. Porque vas a ver el poder de Dios cuando menos lo esperas. Porque vas a ver el poder de Dios donde menos te lo imaginas. Y versículo, o el mismo versículo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, decía Pablo, de buena gana me gloriaré más bien ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿A dónde? En el valle. Más bien me voy a gloriar, dijo Pablo, para que repose sobre mí. Versículo 10: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en los valles, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, ¿qué dice el Señor? Entonces soy fuerte. Como el hermano Darwin. Pasó eso y cualquiera dice: es un valle. Pero de ahí la mano de Dios lo libró. Hermano, libró las vidas de los 3 que iban. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios de valles. Porque aunque andes en el valle de la sombra de la muerte, Dios estará contigo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y cierro con ese salmo, Salmo 23. Pónganme el versículo 4, por favor. Se ponen de pie y los músicos pasan. Quiero cerrar esto, hermanos. Acab, el Señor en 2 ocasiones, en estas 2 ocasiones, le da la victoria y le demuestra algo. Pero aquí hay un mensaje poderoso, hermano. Y es este mensaje de gracia, de la gracia, del favor de Dios, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estés viviendo, Dios te da la victoria. A pesar de cualquier circunstancia. Mire, versículo 4, Salmo 23, o si quieren lo leamos desde el versículo 1, por favor. Salmo 23, 1. Salmo de David, un salmo que nos enseña que tu pastor es tu pastor en todas las circunstancias, y que Él estará contigo aún en los momentos más críticos, y que Él estará contigo. Cuenta un hermano que sé que cuando él estaba cumpliendo 13 años, su papá lo llamó. Él estaba en la cama y ese día para él era como llegar a la mayoría de edad. Él se sentía ya un hombrecito, 13 años, pero él se sentía que había dejado de ser un niño y sentía que ahora sí, ahora ya era un jovencito. El día de su cumpleaños se sentía tan emocionado. Vino, su papá estaba cortando la grama y lo llama y le dice: hijo, ven a ayudarme. Y vino él y se sentía tan hombre, ya que le dijo: no, le dijo, ya no, ahorita no, le dijo, que no sabes que hoy es el día de mi cumpleaños, le dijo. Y entonces dice que su papá literalmente dice que lo fue a jalar. Él no dice de qué manera, pero dice que lo fue a agarrar y lo llevó, lo disciplinó. Y dice que pasó todo el día cortando grama, disciplinado, porque había sido malcriado con su papá, porque creía que como ya tenía 3 años podía hablarlas. Y dice que sintió ese castigo durante todo el día, pero en la noche, dice, y él creyó que ahí se había acabado su cumpleaños. En la noche viene el papá y sorpresivamente llega su papá y le dice: arréglate porque nos vamos. Y se lo llevaron a un lugar, dice, a comer. Ha sido su mejor cena, dice, que ha tenido, cena de cumpleaños. Y el papá dice que estaba como que si no hubiera pasado nada.
y le celebró su cumpleaños y él disfrutó, lo abrazaron, lo besaron. En ningún momento le recordaron lo malcriado que había sido. Y él aprendió algo y dice: mi papá va a ser siempre mi papá. Mi papá, si he cometido algo, me va a disciplinar, pero siempre me va a amar. Y él entendió ahí, y él explica acerca de la gracia de Dios, cómo Dios, pase lo que pase, ahí estará contigo y te va a levantar, te va a sacar adelante. Contrario a lo que piensa Satanás, tu enemigo, y dice: no, llevémoslos al valle, porque ahí no está Dios con ellos. Y a veces nosotros hemos creído que Dios no va a estar con nosotros ahí. Y nosotros creemos que Dios, no, aquí no, ahorita no oro porque Dios ni me va a escuchar. Pero Dios es el Dios de los montes, pero también de los valles. Y mire, y entonces decía David: Jehová es. ¿Qué decía David que era? Y lo personalizaba. Nunca, David no lo está diciendo: mire, Jehová es un buen pastor. No, él está diciendo: es mi pastor. ¿Cuántos pueden decir esta mañana: Jehová es mi pastor? Jehová es tu pastor, hermano. Y no está diciendo: Jehová es tu pastor cuando estás en los montes. Quiero decirle algo, yo no sé si me está entendiendo, pero Jehová es su pastor siempre. Siempre. Si él va a tener que jalarnos las orejas, nos las va a jalar, pero él sigue siendo nuestro pastor. Si él va a tener un día que sacarse la varita y darnos unas dos bien puestas, nos las va a dar, como nuestros padres muchas veces nos lo dieron, pero después nos abrazaban. Después nos pensaban y decían: hijo, te quiero, te amo. Y con las nalgas todas rojas. Pero ¿sabe qué? Cualquier parecido es pura coincidencia en esta mañana. Pero ¿cuántas veces no nos han dado nuestros padres? Y agarra y usted siente que se le acabó el mundo. Y a veces siente que en ese momento su papá parece Hulk y su mamá Hulk. Y uno dice: ¿y ahora? Y ese mismo Hulk de repente dice: hijo, te amo. Y lo abraza y le dice: ¿sabes qué? Aunque te hayas portado como te has portado, yo siempre te amaré y siempre te voy a amar y voy a estar contigo. ¿Cuántos padres no nos ha pasado que nuestro hijo nos acaba de hacer algo que usted dice: no, ay, me dolió cómo se portó mi hijo, mi hija? Pero que alguien hable de tu hijo, entonces te vas a comportar como gata panza arriba, ¿no? Y vas a defender a tu hijo, porque siempre será tu hijo, siempre será tu hija. ¿Cuántos padres que sus hijos ya no están con ustedes, están casados, están por allá, y de repente tu hijo ya ni se acuerda, y llega el día de la madre y ni siquiera te llamó? Llegó el día del padre y no te llamó, al papá, y tu cumpleaños y no te llamó, pero de repente te llama: ay, estoy en problemas. Y por más que te dolió, que no se acordó de tu cumpleaños, que no se acordó de que era el día de la madre, que no se acordó del día del padre, tú te acuerdas de algo: pero es mi hijo, pero es mi hija, y mi hija me necesita, y mi hijo me necesita. Y ahí vas, ahí van los tatas aguados, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Por qué? Porque es nuestro hijo, porque nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Por eso dijo David: Jehová es mi pastor, nunca va a dejar de ser mi pastor. Aunque me porte mal, ahí está la varita. Aunque me porte como me porte, ahí va y me va a jalar, y ahí está su callado. Pero nunca va a dejar de ser mi pastor. En los montes y en los valles estará conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ninguna cosa te hará falta. Él estará contigo, aunque te tenga que quebrar literalmente la patita. ¿Sabe usted que hay momentos que cuando hay ovejitas que se van y son de estas que no hacen caso? El pastor literalmente la agarra y hace algo que parece cruel, y así,
y le quiebra la patita. ¿Sabe para qué? Para librarla de que no se la coma el lobo y que los depredadores no se la acaben. Y entonces la sana, la cura, la venda y ya la lleva chineadita. Y ahí está quieta. Así somos algunos, ¿verdad? Algunos Dios nos ha quebrado la patita. Ya no tiene, estamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por amor de quién? No porque te portaste bien o te portaste mal, por amor de su nombre. Y le dijo, dile a ese profeta, dile a ese rey que por amor a mi nombre yo voy a derrotar a sus enemigos. No voy a dejar avergonzado mi nombre, te voy a sacar adelante. Porque yo he prometido, porque yo te hice una promesa, yo la voy a cumplir contigo. Aunque ande, ¿quién ande? Yo. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y qué va a hacer Dios en el valle? Tu vara y tu callado, ¿qué van a hacer? Si es necesario que me va a dar, si es necesario que me va a agarrar con el callado y para jalarme me van a infundir aliento. Ahí está Dios conmigo. Pero no, tu enemigo no te va a derrotar. Dios estará contigo aún en esos momentos. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, diga conmigo, ciertamente. ¿Cuántos creen que es cierto eso, hermano? Ciertamente, que dice, lo vamos a leer juntos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, porque nunca me dejará el Señor, nunca me desamparará, nunca de los nunca el Señor te soltará. Aleluya.